agradecido por este tiempo, ¿no? De poder estar congregados, poder hablar del Señor, compartir, conocer más de Él y conocer lo que el Señor nos da, ¿no? A cada uno. El Señor da de su palabra y escuchamos y somos ministrados, ¿no? Y bueno, recordando la semana pasada la predicación de la hermana Susana, ¿no? El Señor ministraba, qué lujo tener un abogado como nuestro Dios. Qué lujo tener un abogado, ¿no? Les mencionaba la semana pasada que había una hermana que me decía que tenía un abogado, ¿no? Y que ella había tenido un problema y le llamó a su abogado. Y yo me puse a pensar en ese momento, cuando ella me contaba, yo decía, wow, qué bacán es tener un abogado, qué bonito, porque tienes algún problema, alguna duda, llamas a tu abogado, ¿no? Y tengo este asunto, ¿qué opinas, no? Y no significa tener a Jesús como abogado, significa tener un libre pase al pecado, sino es una seguridad, estar seguros en Él. Jesús es nuestro abogado, es nuestra seguridad. Y quisiéramos estudiar un poco Juan. Y cuando leo Juan, el capítulo 2, encuentro cosas en el capítulo 3, ¿no? Y también en el 4. Cuando lees el 3 encuentras cosas en el capítulo 2 y también en el capítulo 4. Pero esta vez vamos a leer primera de Juan, capítulo 3. Dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. La verdad, este texto me trae a la memoria mis 13 años, cuando tenía 13 años. Mi mamá siempre es una mujer de animarnos, de impulsarnos en las cosas del Señor. Y me acuerdo que mi mamá me dice, Josué, yo quisiera que traigas un texto bíblico el día domingo en la reunión, me dijo, ¿no? Yo voy a dirigir y tú tienes que traer un texto bíblico. Entonces me puse a buscar qué texto puedo hablar el día domingo en la reunión. Así que encontré Juan capítulo 3, verso 1. Y empecé a leerlo y no entendía. Y lo leía y lo leía. Y mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y realmente cuando estas escrituras lo leemos por leer y el Señor no nos habla, no su palabra, nuestro corazón, son solamente letras, ¿no? Pero el Señor me ministró en aquel momento y pude entender que Jesús había hecho algo por mí. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué gran privilegio de ser hijos de Dios. Qué gran nombre, ¿no? Ser hijos de Dios. Y me puse, en aquel momento me puse a temblar y me puse a llorar. Y hasta ahora me recuerdo ese momento. Y es grande este misterio, porque dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no nos va a entender. Hablaba un poco, y estaba en el capítulo 2, ¿no? Nuestra hermana Susana compartía, ¿no? La amistad con el mundo, ¿no? Y la diferencia de ser hijos de Dios. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Dice, todas aquellas personas que tenemos nosotros la esperanza en esta promesa, amén, de que seremos semejantes a Él, nos purificamos en esta promesa, en esta esperanza. Dice acá la palabra del Señor, el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Y acá la palabra no es permanecer, permanece en Él. La palabra permanece, dices, no, significa hospedarse, pernotar, esperar, dice, ¿no? Amén. Toda aquella persona que dentro de Él permanece, amén, pernota, ¿no? Descansa en Él. Toda aquella que espera en el Señor,
Amén. Toda aquella persona que espera en Él no peca, dice, ¿no? Estamos en Él guardados. Se puede traducir, dice, como hospedaje también, ¿no? Estamos en Él, estamos guardados, estamos cubiertos por Él y no hay pecado. Amén. Dice acá la palabra, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, cuando leemos esto, dice, todo aquel que peca no habla en este sentido. Yo puedo ver a Juan hablando acerca del mundo. Amén. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Habla de los que están en el mundo. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Y ahora la palabra es practica, ¿no? ¿Qué es la palabra practica? Amén. La palabra practica es algo usual, ¿no? Algo acostumbrado, de manera usual, ¿no? Como un deporte, ¿no? Practica usualmente diario, un deportista practica el deporte, ¿no? Y como hijos de Dios, nosotros no practicamos el pecado. Amén. No está en nosotros el practicar el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Nosotros, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Y la palabra en el capítulo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Y acá un poco recordando, ¿no? ¿Cómo hacemos justicia ante Dios? La palabra justicia es recibir aquello que se merece uno, ¿no? Es decir, como hijo, yo tengo mis padres, ¿no? Y cómo soy justo dándole a mis padres lo que es justo, ¿no? Y siendo respetuoso, dándole lo que se merece mi padre, ¿no? Ahora, con Dios nosotros en obras no podemos hallar justicia. La única manera que podemos ante Dios llegar con justicia es teniendo fe. Y eso recordamos a Abraham, ¿no? Dice que Abraham le creó a Dios y le fue contado por justicia. Esa fue la retribución entre Abraham y Dios. Amén. Abraham, la única forma que él pudo darle a Dios fue justicia, fe, y él halló justicia delante de Dios. Y dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Amén. Y si nosotros hemos creído en el Señor, somos justificados, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y sin duda el Señor quiere deshacer las obras del diablo. Amén. Todas las obras del diablo, el pecado. Y quisiéramos leer el capítulo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Y esto, el hermano Marcos ha estado en estos últimos tiempos hablando acerca del nuevo nacimiento. Todo aquel que es nacido de Dios, dice acá la palabra del Señor, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quisiéramos leer Efesios, capítulo Efesios, a ver. Quisiéramos leer Efesios en contraste a eso. Amén. Efesios capítulo 4, verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Es lo que dice, ¿no? El que ha nacido de Dios, el nuevo hombre, creado según Dios, no peca. Amén. Este es el hombre espiritual dentro de nosotros. Y nosotros tenemos que vestirnos de él, el que anhela al Señor, ¿no? No sé si les pasa, ¿no? Pero hay momentos cuando deseamos del Señor. A veces estoy en mi trabajo y de repente escucho una alabanza y me pongo a pensar en el Señor y empiezo a querer derramar mis lágrimas en el trabajo y orando y meditando, ¿no? Y yo sé que es, ¿no? El hombre espiritual que desea del Señor, ¿no? Que desea escuchar las alabanzas, que quiere ser ministrado. Y entonces dice la palabra del Señor en primera de Juan,
En lo que el que es nacido de Dios no peca. Amén, hermanos. Estamos diciendo el verso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, perdón, es el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y hay dos señales, amén. Los hijos y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia. Y la única manera que nosotros podemos hacer justicia ante Dios es nosotros creyendo en Él nada más. Amén. ¿Cómo nosotros podemos hacer justicia? ¿No? Dándole lo que se merece el Señor. Y es creer en su palabra, creer en Él. Nada más. Y hacemos eso y hallamos ante Él justicia. Dice la palabra del Señor. Y el que no ama su, y dice el verso 10, ¿no? Y todo aquel que no hace, el que no hace justicia y el que no ama a su hermano, no es de Dios. Y acá hay una parte que capaz abundemos un poco, ¿no? El que no ama a su hermano, no es de Dios. Estaba estudiando y una cosa es amar a nuestros prójimos y amar a nuestro hermano. Amar a nuestro prójimo es como amarnos a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo es bueno, ser amable, ser cortés. Y se resumían los mandamientos en amar a nuestro prójimo, ¿no? No codiciarás, no matarás, no robarás. Y había dos grandes mandamientos, es amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora dice en primera de Juan capítulo 2, quisiéramos retroceder un poco, el 2 verso 7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo. Parecería que se contradijese la palabra, ¿no? ¿Es mandamiento antiguo o es mandamiento nuevo? ¿Cómo es, no? Pero dice la palabra del Señor, este mandamiento es antiguo, amén, y es el mandamiento del amor. Pero dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, amén, que es verdadero en Dios, en Él, amén, en Él, en Jesús y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Amén. Ahora se nos da un nuevo mandamiento en Él, en Cristo, amén, acerca y en la luz, que es amar a nuestro hermano. Ahora, ¿quién es nuestro hermano? Ahora vamos a la definición. ¿Quién es nuestro hermano? Y recordemos al Señor Jesús, amén, en Marcos 3:31. La definición lo dice nuestro mismo Señor Jesús. ¿Quién es nuestro hermano? Quisiéramos ir a Marcos 3:31. Vienen después dice acá la palabra del Señor, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose fuera, enviaron a llamarle. Estamos en Marcos 3:31. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. La definición del Señor dice, ¿quiénes son sus, ¿no? Sus hermanos? Dice todas aquellas personas que hacen la voluntad del Padre. Amén. Todas aquellas que hacen la voluntad del Señor. Así que tenemos nuestros prójimos y los amamos. Amén. Tienen un amor en nosotros que es en respeto, en cordialidad, ¿no? En amabilidad y en muchas cosas. Pero tenemos, y el Señor nos llama a amar a nuestros hermanos, ¿amén? Que somos nosotros los hijos de Dios. E incluso más adelante nos va a invitar a amar a nuestros hermanos hasta la muerte, incluso, ¿no? Y volvamos a Juan, a primera de Juan capítulo 3, para un poco hablar más acerca de esto.
Y vamos a volver al capítulo 3. Estamos en el verso 11 ya. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Amén. Nosotros vamos a amar a nuestros prójimos, al mundo, amén. Pero no vamos a esperar que ellos nos amen a nosotros de igual manera. El mundo nos va a aborrecer y eso lo dice, ¿no? En su palabra, dice que va a haber tiempos donde, si no me equivoco, ¿no? En Lucas 21, ¿no? Que incluso nuestros padres, nuestros hermanos nos van a entregarnos por causa de su nombre. Dice acá la palabra del Señor en el verso 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Amén. Por causa del nombre del Señor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿no? Capaz la palabra del Señor es fuerte, ¿no? Pero ¿cómo no podemos amar a aquellas personas que hacen la voluntad del Señor? ¿Cómo no podemos amar a aquellas personas que predican el Evangelio del Señor? Aquellas personas que hablan del Señor, que llevan su palabra, ¿no? Y recuerdo a Hudson Taylor, ¿no? Hudson Taylor dice, amaba a China, ¿no? La obra en China, decía, ¿no? Si Dios me diere 1000 años y otra vez 1000 años de vida, 1000 vidas, yo le daría las 1000 vidas a China, decía. De esa manera amaba Hudson Taylor a China. Y un reflejo de ese amor hacia los hermanos lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Acerca de ese amor que está en Él, que es en Él. Amén, hermanos, que es en Él. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Dice la palabra del Señor, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. El apóstol Pablo dijo, ¿no? A la iglesia de Tesalónica dice, ¿no? Tan grande es nuestro afecto, hermanos, hacia la iglesia, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Y ese es el amor que está en Él, en Cristo. Amén. Ese es el amor, ¿no? Que muchas personas han dado su tiempo, no por la obra misionera, ¿no? No yendo lejos, nuestra hermana María Schuart, ¿no? En algún momento ella también me compartía a mí, ¿no? En algunas conversaciones, ¿no? Me decía la verdad, que ella, y venía al Perú, ¿no? Y ella, como se puede decir, podía estar en viajes, o no sé, ¿no? Tendría, como cualquier persona, ¿no? Tener un dinero y disfrutarlo en algún viaje, en algún gusto, pero ella la daba al Señor, ¿no? Y ella estaba en Perú, ¿no? Y en ese momento me decía, yo estoy acá por ustedes, ¿no? Por el amor que el Señor ha puesto en mí. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿no? Cuán grande amor es eso, ¿no? De dar su tiempo, dar todo, dejar tu casa, tu familia, y decir realmente quiénes son mi padre y mis hermanos, son aquellos que hacen la voluntad del Señor. Y dice, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo podremos nosotros no amar a esas personas que llevan el Evangelio? ¿Cómo no podemos amar a aquellas personas que hacen la voluntad del Señor? Y eso es lo que dice el apóstol Juan, ¿no? Hermanos, ¿no? ¿Cómo podemos aborrecer o estar en contra de aquellas personas que llevan el Evangelio del Señor? Y vamos a seguir más adelante ahí en Primera de Juan. Ya estamos en el verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice acá la palabra del Señor, es homicida, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece permanentemente en él. En este hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Y cuando leo esto digo, guau, qué grande, ¿no? Y en aquel entonces había gran persecución entre la iglesia, ¿no? Y por historia sabemos que muchos cristianos fueron perseguidos en tiempo del Imperio Romano, fueron llevados y torturados, y muchos por no dar los nombres de los hermanos, ¿no? Por no dar el lugar donde se congregaba la iglesia, fueron asesinados. Y el apóstol Juan dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Qué gran amor que está en Él, hermanos, en el Señor Jesús. Y ese amor se ha impartido en nosotros también. Y recordaba, ¿no? Y me venía a la memoria cuando había una obra en la selva y muchos habían viajado a una parte de la selva que se llamaba Cahuide, ¿no? Ellos algunos hermanos por primera vez fueron a este lugar, pero el amor entrañable que Dios había formado, ¿no? Cuando ellos se despedían, las lágrimas caían, ¿no? Y ellos decían, y cuán grande amor el Señor que nos ha puesto, cuán grande amor el que el Señor ha puesto en medio de su iglesia para amarnos, amén, hermanos, incluso más que a nuestra propia familia, a nuestra propia sangre. Dice acá la palabra del Señor, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Amén. Y el Señor nos habla, ¿no? De poder aún ver por nuestros hermanos, ¿no? Aún en los tiempos difíciles. Quisiéramos saltar al capítulo 4, ahí quedarnos ahí, vamos a volver y no pasar de el capítulo 4, verso 5 y verso 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amén. ¿Cómo puede ser, no, que hay gente que no creo que haya alguien que no quiere escuchar la palabra del Señor, que sea hijo de Dios. No creo que haya alguien que no quiera ver a un predicador, nosotros, ¿no? O alguien que hable del Señor o de su amor. Y es ese amor grande, ¿no? Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquellas personas que aman la palabra del Señor. Ese amor de la iglesia. Y bueno, volvemos, bueno, otra vez al dice, pero el que tiene, el verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad. Aseguremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéramos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos los ha mandado. Amén. Que nos amemos unos a otros. Y me olvidé, no, casi me estaba olvidando, acerca de este amor que el Señor había derramado. Amén. Que Él no tuvo vergüenza de llamarnos hermanos. Según Hebreos, capítulo 2, dice la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 2. En Hebreos, capítulo 2. Verso 12. 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. Y dice acá la palabra del Señor,
Acá la palabra del Señor dice más adelante que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Bueno, más acá, capítulo 2. Bueno, no la encuentro, pero está acá nomás. El verso 11, Josué ahí mismo, Oh, 2:11. ok, gracias, hermana. Porque Él que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Porque dice la palabra del Señor, no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿no? El Señor es coheredero con nosotros. Y dice, Él dijo, ¿no? ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? Dijo, ¿no? Delante de todas las personas que estaban ahí, ¿no? ¿Quiénes? Y ahí estaban sus padres en la carne, estaba María, estaban sus hermanos, pero Él le dijo delante de todos, ¿quiénes son mis padres y mis hermanos? Son aquellas personas que hacen la voluntad del Padre. Amén, hermanos. Y Él dice acá la palabra del Señor, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Él no se avergonzó de llamarlos hermanos. Él nos puso ese ejemplo a nosotros. Y ya para terminar, volvemos otra vez a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Y vamos a leer solamente el 23 y 24. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Yo sé que hay muchas cosas, ¿no? Muchos puntos en Primera de Juan capítulo 3 de qué estudiar, ¿no? Y capaz en esta oportunidad pude hablar un poco acerca del amor de los hermanos, que es distinto al amor a nuestro prójimo, ¿no? Pero ahora en este tiempo la iglesia está al revés, amamos más al prójimo que a nuestro hermano, ¿no? Hacemos más bien al prójimo que a nuestro hermano. Escuchamos más a nuestro prójimo que a nuestro hermano, a aquellos que hacen la voluntad del Señor, ¿no? Y damos más oportunidad en nuestras vidas, ¿no? A nuestros prójimos. Obviamente no es que no los amemos, tienen el amor nuestro como nuestros prójimos, pero amar a nuestro hermano dice hasta entregar nuestra vida por ellos. Amén, porque hace la voluntad del Señor. Y así muchos mártires murieron, ¿no? Y muchos misioneros han dado su vida, amén, por la iglesia. Y el apóstol Pablo, incluso ese amor entrañable que Dios había puesto en él. Bueno, gracias por su palabra. Quisiéramos agradecer para poder terminar esta parte de la palabra del Señor. Señor, yo te agradezco, Señor Jesús, Padre, por estar reunidos, Señor Jesús, con mis hermanos, Padre mío, en distintas partes del mundo, Señor Jesús. Ese amor que tú has puesto, Señor Jesús. Aún, Padre mío, de muy lejos han venido a traernos tu palabra, Dios Todopoderoso. Y ese amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El mundo no conoce, Señor Padre, ese amor que nos has dado entre nosotros, Padre, porque no te conocen a ti, Señor Jesús. Padre mío, te doy gracias, Señor Jesús, por mis hermanos que están reunidos este día, Señor. Y aún este amor crezca aún más, Señor Jesús. Aún, Señor Jesús, perfecciones este amor en nosotros, en medio de nosotros, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Solamente quiero algo, dos cosas cortas, poder, porque es un asunto muy extenso y por veces es difícil comprender. Uno, cuando leemos Primera de Juan en el capítulo 3 y el capítulo 1 parece que fueran asuntos muy contradictorios. Uno, que es que el que practica del pecado es del diablo, ¿no? Y también en el capítulo 1 dice, si decimos que no pecamos, mentimos, ¿no? Y también dice, el que ha nacido de Dios no peca.
¿no? Porque ha nacido de Dios. Entonces, estos verbos y muchos otros por veces entran en una forma de contradicción. Lo que quiero decir es esto. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado un espíritu nuevo. Eso está en San Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pues creo es el verso 5. El que es nacido del espíritu, con letra minúscula dice, el espíritu es. O sea, que ha nacido de Dios es el espíritu. Y en San Juan, en el capítulo 1, cuando habla de que vamos a ser hijos de Dios, dice, estos no son engendrados de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Entonces, hay un engendro, una simiente que no ha nacido de voluntad de hombre, sino ha nacido de Dios. Eso es el espíritu. Y el espíritu ha nacido de Dios. En ese espíritu Dios, ¿no?, va a formar el carácter de Cristo. No es en el alma, sino es en el espíritu. Y Cristo en ese espíritu va a crecer. Entonces, ese que ha nacido de Dios, ese espíritu no peca. ¿Y por qué? Porque de la simiente santa ha nacido, ¿no? Y permanece en nosotros. El que peca, el que ha nacido de la carne. Y cuando habla de carne, no está hablando del físico. Está hablando de nuestra alma. Nosotros hemos nacido con un cuerpo físico, material, pero también hemos nacido con el alma. Y este alma, antes de nacer todavía ya, tenía pecado. Eso le llaman naturaleza pecaminosa. Entonces, lo que está diciendo en Juan, el que es nacido de Dios, el Espíritu, donde ahí va a formarse Cristo en nosotros, y todo lo que nosotros vemos por el fruto del Espíritu, se forma en el Espíritu. Y toda la revelación de Dios es en el Espíritu. Ahora, por un lado es eso así, y vamos a encontrar una cantidad de textos que nos va a decir, por ejemplo, en el capítulo 5 de Corintios dice, había un hombre que vivía en la carne, en el pecado. Y Pablo dice, unidos yo en espíritu, juntos, al tal vamos a entregar a Satanás, a fin que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, el espíritu es del Señor. Entonces, en ese espíritu está Cristo, está el Espíritu Santo, también el Padre. Entonces, ¿qué sucede? Eso como ha nacido, hay una alegoría, en Gálatas capítulo 4. Dice, el que ha nacido primero era Ismael. El que ha nacido después es ¿quién? El hijo de la promesa. Y decir hijo de la promesa es hijo de la palabra, de la simiente santa. ¿Ese quién era? Isaac. Como Ismael era mayor, maltrataba, vencía siempre y le hacía sufrir a Isaac. Y Dios dice, echa a su madre, al hijo de la esclava y a su madre. ¿Y qué sucede? Porque Isaac era el hijo de la promesa. La palabra promesa es hijo de la palabra. O sea, por la palabra de Dios, por la simiente santa, ha venido a nacer ¿quién? Isaac. Entonces, ahora, en la misma forma, el hombre natural, todos los humanos, quien fuera que seamos, tenemos en el alma. Y conocemos el amor en el alma. ¿Y qué existe en el alma? El amor eros, la atracción sexual de hombres a mujeres. El matrimonio es el amor eros. El amor filios, el amor de familia, ¿no? De familia. Pero
el amor ágape, que es el amor de Dios, como dice Corintios, creo el capítulo 5, el verso... en el capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo ¿en dónde? En nuestros corazones. Y cuando habla el corazón, está hablando del Espíritu. Ha derramado en nuestros corazones. Porque en el alma no podemos amar como Dios quiere. En el alma amamos a los que nos aman. Entonces, hoy, tristemente, la iglesia, en su gran mayoría, vivimos una vida del alma. O sea, una vida en la carne, en nuestra naturaleza vieja. Entonces, si alguien no me da una buena cara, entonces le ponemos la otra. Entonces, si alguien nos dice algo, nosotros también respondemos, ¿no? Porque en ahí nosotros tenemos derecho. No podemos que alguien nos estropee, nos ponga debajo, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque estamos viviendo una vida en las obras de la carne y no en el espíritu. Porque nosotros no podemos, mira como es Felipe por Esteban, lo estaban llenando de piedras ahí. Y Esteban se postra de rodillas y dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros en el alma no podemos hacer eso, imposible. Pero cuando estamos en el espíritu, sí. ¿Ve? ¿Por qué? Se va a manifestar el amor de Dios que está dentro de nosotros en el hombre espiritual. Personalmente, muchas veces doy gracias a Dios que he pasado problemas difíciles y más bien me han encontrado en el espíritu. Porque si estaría en el alma, en la carne, yo reacciono. Porque como humano tengo derechos, ¿no? Tengo derechos. Mi yo está fuerte ahí. Bueno, yo soy el fulano de tal. A mí no me van a decir las cosas. A mí no me van a calumniar. A mí no me van a difamar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la vida del alma. Pero cuando estamos en el espíritu nos difaman, gloria a Dios. Nos insultan, gloria a Dios. Te amo, hermano. Yo no te quiero, pero yo te amo. Porque esa es la vida del espíritu que nosotros venimos. Debemos vivir, pero la iglesia lastimosamente no hemos llegado a esa madurez, no hemos dejado que Cristo crezca en nosotros. Cristo no está siendo formado. La verdad, eso que cuando hablamos del fruto del espíritu, no está formándose en nuestra alma, porque Jesús no ha venido a parchar el alma, o sea, a componer el alma. Él ha venido a darnos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es Cristo en nosotros, y eso se forma en nuestro espíritu. ¿Ven, mi hermano? Entonces, lo que hoy necesitamos, escúcheme, está en nosotros también. Porque por veces, y eso dice Gálatas, la carne y el espíritu tienen una lucha. La carne jala hacia abajo, el espíritu hacia arriba. Pablo dice, muchas veces lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de la ley del pecado y de muerte? Y eso está en nosotros. Ahora, como creyentes nosotros también tenemos la decisión de decir, ¿sabe qué? Hasta acá nomás. O sea, tú vas a ir en ese amor de Dios, dar todo lo contrario. A mí cuando leo Corintios, por ejemplo, voy a terminar con esto. Corintios a mí me llama la atención. Cuando el apóstol Pablo habla de él, ¿sabe qué dice? Nosotros los apóstoles nos difaman y bendecimos. Nos difaman, bendecimos. ¿Ah? Todos están ricos, nosotros estamos pobres. ¿Ah? Nosotros hemos sido espectáculo de los hombres y de los ángeles. O sea que las acciones que nos actuamos nosotros en el espíritu, también los ángeles miran y los hombres también. Porque para el mundo es una locura. Es una gran locura que, por ejemplo, Josué compartía de los misioneros, todo. Es una gran locura que un hombre deje su casa, deje su pueblo, su nación, todo
todo lo que sus comodidades para convertirse en qué, en un enviado de Dios y amar a los que nunca lo han amado y nunca quizá lo amaron tampoco hasta que mueran. ¿Ve? Y después cuando se muere, viene el amor de Dios, entonces recién se dan cuenta que han sido amados. A mí me tocó mucho, por ejemplo, esos misioneros que murieron en Ecuador. 5 misioneros murieron y las viudas, ¿ve? Las viudas se quedaron en Ecuador. El hijo del aviador, ya hombre, viaja a hacer un reportaje, todo lo que había suscitado. Él mismo, cuando le cuentan la escena de cómo murió su padre, el aviador, cómo él de niño había dado un regalito a los indígenas, él mismo, al ver al hombre que mató a su padre, agarró y quería matarlo. ¿Ve? Quería matarlo porque eso es la vida del alma, amargura, resentimientos, causal de tristeza. Pero cuando el amor de Dios viene, él va a ponerse de rodillas y va a entender el propósito del amor de Dios, ¿no? Del amor de Dios derramado en su padre, que él amó. Y ese mismo amor que fue derramado en su madre para amar a quienes mataron a sus maridos y estos jóvenes a quienes mataron a sus padres. ¿Ven? Entonces el amor de Dios se ha derramado en nosotros. Lo que sucede es que no dejamos crecer el amor de Dios, porque vivimos más en una vida del alma, en una vida de la carne. Eso quería hablar un poco sobre este asunto. El Señor me la bendiga. Marcos, yo ahora tengo una pregunta, porque para mí siempre había sido ese verso de que el cristiano, el creyente no practica el pecado. ¿Sí me escuchan, no? No sé si... Sí. Que era que si pecábamos, nos arrepentíamos y seguíamos adelante. Entonces, el cristiano no peca. ¿Qué hacemos? Cometemos faltas. Mira, escúchame, exactamente en eso consiste. Ajá. Si decimos que no pecamos, mentimos. ¿Ya? Porque no hay hombre que no peca. Entonces nosotros tenemos, cuando dice el que se santifique, ¿a dónde vamos a irnos para santificarnos? Nosotros mismos no podemos santificarnos. Entonces la provisión que Dios ha tenido es la sangre y el agua. La sangre quita el pecado, quita la condenación y el agua nos limpia. Y es la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos del altar del Viejo Testamento, ese altar de bronce era continuo, ¿ve? Continuo, diario. ¿Por qué? Las 24 horas del día, hoy también Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, es el que nos justifica, el que nos limpia. Y diariamente, continuamente, no hay ningún momento. Porque si yo digo no peco, mentimos. Ahora, quiero decirle algo. Nuestro crecimiento en el Señor va a consistir en nuestra comunión con Él, en mirarle a Él, por su palabra, por su espíritu, y Él va a formar el carácter de Él en nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos dejamos de esas prácticas, de leer la palabra, de estar en su presencia, en su comunión? Nosotros siendo creyentes nos podemos convertir en un villano. Y mucha gente se ha convertido en un villano. Y la gente dice, ay, ¿qué pasó con este hombre? Este era un santo, este era un pastor, este era un maestro, era un hombre de ejemplo. ¿Y cómo mira todo lo que ha hecho? ¿Por qué? Porque el viejo hombre, la vieja naturaleza, le están dejando crecer más que a la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros. Pero está en nosotros también. Porque una de las armas que tiene Satanás es nuestra propia carne. ¿Ven? Su arma de Satanás es nuestra carne. ¿Ve? Entonces, ¿qué? Y uno va a decidir. Uno va a decir también no, porque Dios nos ha dado el poder de decir no. Mira, le doy un ejemplo. 2 jovencitos, eran enamorados.
y habían ido a un lugar, estaban ahí, bueno, conversando, de repente comenzaron a acariciarse. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, comenzaron a acariciarse y se sentían tan tentados a caer en pecado, en un pecado sexual. Se arrodillan y le dicen a Dios, Diosito, si durante de 15 minutos no viene nadie, bueno, vamos a caer. Pero si alguien viene, bueno, es que no quieres que tú caigamos, ¿no? Entonces, no vino nadie y cayeron. Después estaban confundidos. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Ellos usaron mala oración, no correcto, porque la Escritura dice, no cometerás fornicación. Yo me recuerdo ahí con un hermano en la iglesia, hace años ya, un día hablé acerca de las caricias, ¿no? Y entonces, como los jóvenes eran mayor de 30 años, entonces se paró uno de ellos que era un profesional, me dijo, hermano, ¿sabe qué? Eso no es para nosotros, me dice. Eso son para los adolescentes. Usted habla a los adolescentes que no tienen control de sus emociones, nada de eso, pero nosotros somos ya jóvenes mayores. Bueno, la verdad que creo ese día mi sermón no fue bueno, porque no soy un buen consejero para jóvenes. Pasado 3 meses, la novia de él viene. Fulano, entra Fulano, dice. ¿Qué pasó acá? Entra, porque tienes que hablar con el hermano Marcos. Entra. Y el fulano dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Sabes qué, hermano? Él se ha aprovechado de mí. ¿Qué? Él ha pecado conmigo. ¿Y ahora? Y el varón estaba medio agachado, porque él me había dicho, ¿y cómo comenzó? Exactamente, comenzó con las caricias, con los juegos de cariñarse. Entonces, yo le escucho y la muchacha, el varón también dice, bueno, ¿sabes qué, hermano? Dice, ella también quería, pues, por eso, ha cedido. No es que solamente él también quería cedido. Entonces yo le digo, pero ustedes no son los ya mayores, ¿no? Que no pueden caer porque ya son maduros. No. Ningún creyente podemos confiarnos en nuestra carne, en nuestra vieja naturaleza. ¿Ven? Y el apóstol Pablo dice, no nos confiamos en nuestra carne, confiamos en el poder de Dios y que también algunas veces tenemos que como jóvenes, no solamente el joven, el viejo también, huir de las pasiones. Entonces hay momentos que uno tiene que huir, escapar, ¿no? Como quizás algún cobarde escapa. Tú eres, ¿no? Quizás como José, ¿no? Huyó. ¿Tú crees que José era un hombre que no tenía debilidades de tropezar con la mujer de Potifar? Sí, pero él huyó. Entonces, hay momentos en nuestra vida, tenemos que salir, tenemos que decir no. Y eso es exactamente como vamos a tener victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor se forme su carácter en nosotros. Eso es todo. Muchas gracias.